¿Te ha pasado alguna vez, a lo mejor, estar en un día que estás tranquila, tranquilo, contenta, alegre, feliz, que estás disfrutando de algo y de repente te acuerdas de algo que te preocupa, te inquieta, te incomoda, no te gusta o te da miedo, etcétera, y empiezas a pensarlo, a darle vueltas y ya te cambia la emoción, te cambia un poco el día, parece como te quita la energía? ¿Te ha pasado? O, por el contrario, a lo mejor te ha pasado estar en un día que estás como aburrida o aburrido, un poco desganado, a lo mejor estás haciendo algo automático y de repente te acuerdas de algo que te motiva, te hace ilusión, un viaje, una persona especial, etc. Y parece que de repente te cambia la emoción, te sientes con mucha más energía y como que te comes el mundo, vamos. ¿Te ha pasado? Bueno, probablemente sí. Esto nos pasa al 99,99999% de la población. ¿Por qué? Porque es como funciona nuestro cerebro. Si es tu caso, pues quédate conmigo porque primero vas a entender por qué funciona, o sea, cómo funcionamos, no por qué funciona, sino por qué pasa así, cómo funciona nuestro cerebro, entenderlo, cómo eso afecta a tu día a día y a las decisiones que tomas, a tu comunicación, a las relaciones, etcétera, y saber cómo puedes usar esos recursos que tú ya tienes, ese funcionamiento del cerebro, para autogestionarte en el día a día, en tu día a día, en tu comunicación y en cualquiera de las relaciones y la interacción que tienes con otras personas. Ok, entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué te voy a contar aquí en este vídeo? Primero, te voy a hablar del cerebro triuno. El cerebro triuno viene de lo que es de la teoría que desarrolla Paul MacLean. Paul MacLean es un neurocientífico americano que en los 50 desarrolla su teoría del cerebro triuno. No te voy a contar la teoría completa porque es muy extenso, sí que la volveré a traer en otros vídeos porque obviamente tiene mucha implicación en muchas áreas de nuestras vidas, pero de primeras lo que sí quiero contarte y que entiendas es su distinción, su explicación de las diferentes áreas funcionales que él identificó en el cerebro y cómo eso afecta a nuestro día a día. Luego te voy a hablar de la tríada de pensamiento, emoción y cuerpo, que está vinculado obviamente con esas tres áreas funcionales que MacLean identifica en el cerebro, bueno, identifica, que distingue y sobre lo que basa su teoría, y que son, pues como te decía, el cuerpo, emociones y pensamiento. Vamos a hablar luego de qué impacto tiene eso en tu día a día, es decir, cómo, sin darnos cuenta, esto y de qué forma está afectando en las decisiones que tomo en mi día a día, cómo me comporto y los resultados que acabo teniendo en los diferentes ámbitos de mi vida. Yo de siempre he tenido una mente hiperactiva, muchas ideas, quiero ponerlo todo a la vez en marcha. Y las emociones, a mí siempre me he sentido como una persona muy emocional, que sabe gestionar muy bien sus emociones. Luego ya con los años me di cuenta que no, pero gracias a que llevo muchos años de aprendizaje y crecimiento personal en terapia, a nivel individual, grupal, o sea, recibiendo yo, además de luego formarme y trabajar con personas a nivel profesional, gracias a todos esos años he identificado formas, técnicas y las estrategias que a mí me funcionan a la hora de autogestionarme. Y después de obviamente entender realmente de dónde viene todo y cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro, identificar cómo esas técnicas estamos haciendo uso, cómo hacer uso de esos recursos que realmente tenemos, y es cómo funcionamos. Y para eso partimos de entender cómo funcionamos cada uno de nosotros, pero sobre todo en general. Entonces, antes de nada, a mí me gustaría saber primero de ti, porque cada persona realmente tenemos más reto o nos resulta más difícil gestionar un área u otra de nuestra vida. A lo mejor
tiendo a tener pensamientos repetitivos y me quedo enganchada en mis pensamientos. Otras personas, a lo mejor su problema es que se quedan enganchados en la emoción y parece que no saben cómo salir de la emoción. Y otras personas, a lo mejor el problema es que no saben cómo llevar su cuerpo a la acción, a hacer cambios en su día a día, a lo mejor a hacer ejercicio o a tomar acción en determinadas áreas de su vida. Entonces, cuando empezaste a ver este vídeo y pensabas, uy, ¿cómo autogestionarse? ¿Qué área es de primeras la que te venía a ti a la cabeza que necesitas más ayuda o que necesitas desarrollar? No sé si más ayuda, pero sí desarrollar para gestionar. Escríbemelo aquí, ¿ok? Entonces, como te decía, quédate conmigo hasta el final porque te voy a hablar de las técnicas concretas, que para hacer uso de esta tríada pues puedes implementar para gestionar esas áreas en concreto que sean como tu reto, ¿no? Entonces, lo primero, el cerebro triuno. Como te decía, Paul MacLean identifica o diferencia 3 áreas funcionales del cerebro. Si eres sanitario, científico, conoces el funcionamiento, la anatomía, la fisiología del cerebro, vas a ver que me voy a quedar en la pura superficie. Pero lo que me interesa es que identifiques realmente qué hay, cómo funciona así a grandes rasgos nuestro cerebro con respecto a esto, que en la autogestión para entender los recursos que tienes, ¿no? Entonces, primero, ¿te ha pasado alguna vez ir por la calle y a lo mejor te cruzas con una persona y tiene un perfume que te recuerda a alguien? A lo mejor es una persona especial para ti o a lo mejor es una persona que te desagrada, pero bueno, de primeras, ¿ese perfume te recuerda a alguien? A lo mejor sí. ¿Qué ocurre cuando eso nos pasa? Vamos andando por la calle y las partículas volátiles de ese perfume las inspiramos. Según las inspiramos es un estímulo que nos llega y llega a la parte inferior de nuestro cerebro, que es, pues sería lo que es el tronco encefálico, el bulbo raquídeo y el cerebro. Esa parte inferior. Esta parte que es la que MacLean denominó el cerebro reptiliano y entonces es la parte del cerebro que gestiona lo inconsciente, el cuerpo, la digestión, el corazón, la respiración, los estímulos. Primero lo que sentimos en la piel, el estímulo antes de que se haga consciente. Toda esta parte es todavía inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Inspiramos esas partículas volátiles, a los milisegundos nos llega una emoción, eso que solemos decir, ay, es que me ha dado un vuelco el corazón. Nos llega la emoción, pero todavía no somos conscientes de qué es lo que ha pasado. Y unos milisegundos más tarde, entonces pensamos, es que ese es el perfume de X persona. O este olor me recuerda a cuando yo era pequeña, iba al pueblo. No sé. Pero, ¿qué ocurre? Primero percibimos, a los milisegundos sentimos la emoción, en los milisegundos lo racionalizamos, le damos un significado. ¿Qué ocurre? Esas partículas volátiles, como te decían, llegan a mí, ese estímulo atraviesa el sistema reptiliano, la base del cerebro, que sigue subiendo hacia la segunda parte, que es lo que el MacLean denominó el cerebro límbico. Es el sistema límbico y la amígdala. Es la parte del cerebro que gestiona las emociones. De ahí que de primeras recibimos el estímulo y luego tenemos esa sensación, porque esa información atraviesa la base y luego atraviesa el cerebro límbico generando una emoción. Y unos segundos más tarde esa información sigue subiendo y llega al neocórtex, que es la parte esa, la corteza cerebral, que cuando pensamos en un cerebro, pues es como esa cortecita, lo que vemos en una imagen, corteza cerebral que se encarga de todo lo que es el pensamiento consciente, la racionalidad, la lógica, la reflexión, etc. Y es cuando le damos el significado. Pensamos y decimos, este es el perfume de X persona. Entonces, el cerebro triuno, ¿qué es lo que está identificando? O sea, ¿qué es lo que está identificando en esas 3 partes? Primero, el cerebro reptiliano, que es el cuerpo, el cerebro límbico, que serían las emociones, y el neocórtex, que sería el pensamiento, que es justo, vamos a cambiar de color,
Es lo que decía antes, que es la tríada. Entonces, en la tríada vamos a diferenciar el pensamiento del neocórtex, las emociones del sistema límbico y el cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre? Que el cerebro, esas tres áreas, las estamos diferenciando a nivel funcional, pero en realidad son uno. Es decir, el cerebro funcionalmente está íntimamente conectado. Esas tres áreas están íntimamente conectadas. No somos conscientes de esa diferenciación. Yo te la estoy haciendo y te estoy diciendo primero pasa esto, luego pasa esto, para entenderlo, pero en realidad la sensación que tenemos es que como que pasa todo a la vez, porque están íntimamente conectadas. Es decir, el cuerpo estimula emociones, las emociones estimulan pensamientos, pero también pasa al contrario. Porque te decía antes, te ha pasado el estar en un día que no tiene, que a lo mejor estás triste incluso, a lo mejor sin energía y de repente te acuerdas de algo, te llega un pensamiento que te llena de emoción porque tienes muchas ganas de ese viaje que vas a hacer y además es que te llena de energía, es que ya vas con otro ritmo. Entonces, esta dirección que iba de subida también va de bajada, ¿no? Entonces, esas tres áreas están interconectadas. ¿Qué ocurre aquí? Lo mismo. Las emociones estimulan pensamientos, los pensamientos estimulan emociones. Quiero que experimentes también esta parte del cuerpo que te voy a poner ahora. Si estás sentada, sentado o estás de pie, date unos segundos y toma una postura así, baja los hombros, la cabeza, como estas veces que a lo mejor me pesa la cabeza, así de esos que estamos con los hombros caídos y todo. Y estando así, piensa en un proyecto, una idea, algo que quieres hacer. Y piensa a ver ¿qué sensaciones tienes en tu cuerpo? Mientras estás ahí en esa postura, yo te animo a que lo hagas para que lo experimentes físicamente. ¿Qué es lo que piensas con respecto a ese proyecto? ¿Cómo lo sientes en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones tienes en tu cuerpo? ¿Sí? Ok, ahora ponte de pie. Levántate, levanta los brazos si es necesario. Si estás sentada, levántate. Y ahora mira hacia arriba y piensa en eso que quieres hacer, ese objetivo que tienes, eso que te planteas hacer. Y desde ahí, respira y concéntrate en las sensaciones que tienes ahora en tu cuerpo. ¿Qué sientes en tu cuerpo cuando estás pensando ahí en ese objetivo o eso que quieres hacer? Ha cambiado, ¿verdad? Te animo a que lo hagas y que cuanto más tiempo pases en una postura y más en otra, mejor, porque lo vas a experimentar. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que es que yo te decía, los pensamientos me llevan a unas emociones determinadas me cambian los pensamientos me cambian el cuerpo, pues te decía, ¿te acuerdas de algo que te llena de energía? Los pensamientos me cambian la corporalidad y la energía que tengo y cómo me muevo. Las emociones me cambian el cuerpo, la postura que tengo y cómo me muevo, ¿verdad? O sea, si estoy triste, pues es que el cuerpo pues va así. Si estoy llena de energía, parece que saco pecho, llevo los hombros para detrás, etc. Ahora, lo que no estamos acostumbradas a pensar y a ser conscientes de ello, es que el cuerpo determina y afecta a mis emociones. Y hay un estudio muy bueno sobre las posturas de poder, que puedes incluso ver un TED Talk, en Amy Curry, se llama la psicóloga americana. Lo puedes ver en YouTube, en cualquiera de las redes o en la página de TED Talk. No me voy a centrar en eso, pero bueno, simplemente me gustaría que tú lo experimentaras. Cómo el cuerpo nos cambiar la corporalidad, nos cambia las emociones. Incluso seguramente hay un día que sales a hacer ejercicio y te ha cambiado la energía, te ha cambiado cómo te sentías, empiezas a pensar con más claridad, ¿sí? Y obviamente el cuerpo cambia también los pensamientos, ¿no? Entonces, esos tres vértices están interconectados, como lo está el cerebro, están interconectados. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en mi día a día? Pues obviamente tenemos esta tríada, ¿no? De pensamientos, emociones
y cuerpo. Esto es lo que hace que todos los estímulos de mi entorno yo los recibo y los atravieso en esto, o vamos a decir, los atravieso. Hago este mix según cómo me siento. Hay días que a lo mejor estoy más llena de energía o me siento mejor y lo que pasa a mi alrededor me afecta menos. O días que me he levantado mal y cualquier cosa no tengo paciencia. O sea, este mix va a determinar cómo interpreto yo lo que pasa en mi entorno. Pero claro, de esa interpretación de cómo yo interpreto el entorno determina cómo yo me muevo, más o menos, no soy muy buena dibujando, como puedes ver, pero cómo yo me comporto, qué acciones tomo, qué decisiones tomo, cómo me relaciono, cómo me comunico. Y claro, eso me va a llevar a tener, pues, unos resultados determinados. Personas me van a contestar de una forma o de otra, si estoy hablando con clientes, si estoy hablando a un público, a una audiencia, o a lo mejor con mi pareja, en la familia, con mis hijos o hijas, etc. O simplemente si estoy en la parte de mi negocio, cómo yo lo enfoco, las decisiones que tomo y los resultados que voy a ir consiguiendo. Es decir, que esta triada determina lo que yo voy haciendo y consiguiendo en mi día a día y en mi vida. Entonces, aunque esto hay mucho que desarrollar y en otros vídeos lo desarrollaré, vamos a quedarnos con esta primera parte que es la clave para autogestionarme, porque si yo empiezo a identificar cómo autogestionarme, mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo, etc., el resto va a cambiar. Entonces, vamos a hacer como un resumen antes de llegar al cómo hacerlo, ¿no? 3 áreas funcionales: el sistema reptiliano, que se encarga de todo lo que es la gestión del cuerpo, el sistema límbico, las emociones, y el neocórtex, el pensamiento. 3 áreas integradas y funcionalmente, íntimamente unidas. Es decir, funcionamos orgánicamente. Eso implica ese mix, esa triada de pensamiento, emociones y cuerpo, y que cada uno de esos vértices se están influyendo mutuamente, los 3. Pensamientos, emociones, cuerpo, cada uno cambia a los demás, y en función de cómo tengo yo ese mix, a nivel general o en el día de hoy, pues voy interpretando lo que va pasando, me lleva a unas decisiones, unas acciones, unos comportamientos que me dan unos resultados en cada día a día y en general en mi día, si lo veo más a largo plazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer para empezar a gestionarme dentro de esta triada? Generalmente, cuando a lo mejor lo que quiero es gestionar mis pensamientos, digo, es que estoy ahí con ese pensamiento repetitivo y que no lo dejo de pensar, intento gestionar eso con más pensamiento, y entonces digo, no, venga, piensa en algo positivo, y entonces quiero quitarme un pensamiento negativo con un pensamiento positivo, pero no pasa, no funciona, porque me salto de un pensamiento al otro, y entonces vuelvo, pero es que no es real, y entonces venga, sí, pero voy a pensar en algo positivo. Entonces me quedo aquí. A lo mejor estoy nerviosa o cabreada o triste, y entonces intento cambiar la emoción. Me enfoco en ese vértice, me enfoco en la emoción y estoy intentando cambiar la emoción. Y entonces digo, venga, voy a relajarme, o voy a sentirme mejor. Venga, es que me tengo que sentir mejor. Y me quedo enganchada a emociones. Quiero cambiar una emoción buscando otra emoción, pero es que es muy difícil hacerlo. O digo, no tengo energía, es que estoy así, voy arrastrando los pies, a lo mejor digo, tengo que descansar, tengo que dormir más, tengo que descansar. Y obviamente, si estás cansada o cansado, duerme, descansa, come bien, etc. Pero es que hay veces que no es una cuestión de descanso en sí, a lo mejor duermes bien y aún así te levantas cansada o cansado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que intentamos cambiarlo con el cuerpo. Bueno, pues voy a dormir más, voy a descansar más. Duermo más y me siento más cansada aún. ¿Por qué?
Porque la clave es que yo tengo que hacer uso de cómo funciona mi cerebro. Esas tres vértices, esas tres áreas de mi cerebro están íntimamente unidas. Funcionamos orgánicamente, somos un sistema íntimamente unido, esas tres piezas, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quiero gestionar mis pensamientos, lo que tengo que hacer es atajar o estimular los otros dos vértices. Tengo que hacer cosas que estimulen mis emociones, buscar hacer algo que disfrute, que me guste, que me mueva emociones que rompan ese patrón de pensamiento en el que estoy enganchada. Bien a nivel emocional o bien con el cuerpo. Hacer algo corporalmente que estimule unas emociones diferentes y que me lleve a unos pensamientos diferentes. Hacer ejercicio, salir a andar, estirar, yoga, ducharme, dormir, algo que me estimule corporalmente, que va a obligar a emociones diferentes y va a obligar pensamientos diferentes, casi sin darme cuenta. ¿Qué ocurre si lo que quiero es gestionar emociones? Pues lo mismo, si es un patrón emocional en el que estoy enganchada, tengo que romper ese patrón emocional haciendo cosas que estimulen alguno de los otros dos vértices. Pensamientos, a lo mejor conversar con alguien, leer un libro, ver algún vídeo que realmente estimule otros pensamientos. O a nivel corporal, igual, bailar, moverme, hacer cosas que muevan mi cuerpo y igualmente, o bien por arriba o bien por abajo, voy a obligar a que haya otras emociones, va a cambiar la emocionalidad. Si es el cuerpo, si es que descanso, pero es que estoy cansada porque no tengo energía, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo que estimule alguno de los otros dos vértices, hacer algo que disfrute, que me guste, que me llene de emoción, que me haga reír, algo que estimule mis emociones o algo que estimule mis pensamientos diferentes, una conversación con alguien, un libro interesante, una película o un vídeo, algo que estimule alguno de los otros dos vértices. Entonces, la idea es en qué área, qué vértice es donde tengo el patrón que necesito romper y lo que tengo que hacer es estimular alguno de los otros dos. Repito, nuestro cerebro, nosotros en realidad somos un sistema orgánico y estamos sincronizados de alguna forma y todo influye, cada parte influye, está íntimamente conectada e influye al resto. Con lo que para poder gestionarnos necesitamos hacer uso de nuestros recursos tal cual como funcionamos. Espero que esto te haya ayudado. Tienes muchas más técnicas a nivel concreto, tienes también muchas más técnicas en mi canal de Instagram, en TikTok, en los YouTube Shorts y en cualquier caso seguiré trayendo más técnicas. Espero que te ayude, que te haya gustado y si es así, pues dale like, compártelo o suscríbete y nos seguimos viendo.